Pasé el link a Gabriel, recién, lo tenía ahí más fácil, y ya está iniciada la grabación y el Meet. Acá ya estamos, ¿cierto? Ay, qué bonito. Ok. Bueno, hoy vamos a hacer cortitos, nos queda muy poquito. Dentro de las cardiopatías congénitas, la verdad que son un montón. La idea era cubrir los más frecuentes, que son los que tienen más posibilidades de ustedes de atender, y también empezar como a entender o instaurar ese pensamiento de la fisiopatología, que después, cuando lo vamos incorporando a las distintas cardiopatías, en realidad la forma de razonarlo es la misma. Entonces, bueno, por ahí es cuestión de leer un poco la anatomía o la descripción y pensarlo, digamos, cómo funciona ese paciente y qué necesita ese paciente. Nos quedó dentro de las no tan complejas el canal AB, así que vamos a arrancar con ese y después les voy a dar un pantallazo así muy pantallazo de fisiología de ventrículo único, ¿sí? Como la verdad que sí tenemos varios de esos pacientes dando vueltas y también es una realidad que son pacientes que tienen muy poquita tela, que tienen muy poquito tiempo, entonces por lo menos el cuidado inicial tenemos que estar bien orientados porque son pacientes que realmente necesitan mucho más intervención que por ahí otras cardiopatías. El canal AB es un defecto en el desarrollo de los cojines endocárdicos y la verdad que ese es un tema súper aburrido, álgido y difícil de entender para todo el mundo. Lo que yo quiero que ustedes imaginen es que el tubo cardíaco, el tubo primitivo, al inicio de la gestación, en el periodo embrionario, tiene, digamos, un tejido que se llama cojines endocárdicos que se desarrolla, crece y se fusiona. Y de ese desarrollo es donde surgen las válvulas AB, una porción del septum interventricular y una porción del septum interauricular. Entonces, cuando falla ese proceso es donde tenemos el canal. ¿Sí? Fíjense la fotito de arriba, el canal AB completo, como me falta parte del septum interauricular, me falta parte del septum interventricular y la válvula AB, en vez de tener dos válvulas separadas, tengo una sola, ¿sí? O sea, básicamente me falta la cruz del corazón. Entonces, cuando hablamos de la cruz, es esto. Existen múltiples morfologías, ¿sí? El espectro, dentro del canal AB tenemos 4 tipos de canales, completo, intermedio, transicional y parcial. Yo acá le puse los dos extremos, el completo arriba y el parcial abajo, ¿sí? En el completo entonces 6A grande, 6B grande, válvula AB común, 2 ventrículos. Después en las consideraciones ustedes van a ver que nosotros nos fijamos si está balanceado o no, es la otra palabra que van a escuchar mucho. Balanceado significa que tiene 2 ventrículos de tamaño parecido, ¿sí? Si de repente esa válvula B abre preferencial hacia un ventrículo y desarrolla uno solo y el otro queda chiquitito, y entonces ahí es donde cuando lo vamos a ir a aceptar al paciente tenemos que ver, este ventrículo que quedó más chiquito le va a alcanzar para manejar el gasto cardíaco derecho o izquierdo o cual sea, y entonces ahí es donde empezamos con las consideraciones o a pensar qué tipo de reparación le podemos ofrecer al paciente. En general, la mayoría de las veces son canales AB balanceados y la reparación va a ir a construir ese pedazo de septum interauricular que me falta, ese pedazo de septum interventricular que me falta y ese tejido valvular, utilizarlo para construir 2 válvulas separadas, ¿sí? El canal AB parcial, que es el que tengo acá abajo, lo que tiene es una CIA ostium primum amplia. Las 2 válvulas AB no son válvulas normales, están al mismo nivel, ¿sí? No tiene CIB. Y tiene, digamos, algunas características propias del canal que no importa para ustedes, pero en la fisiopatología es casi como si estuvieran con una CIA grande, ¿sí?
Después las complicaciones o el tipo de cirugía difieren un poquito de la seía ostium secundum que ustedes están acostumbrados a ver, pero digamos en el manejo clínico de ese paciente que ustedes van a ir siguiendo con un canal AV parcial, va a ser como si tuvieran un niño con una seía grande. ¿Sí? Voy a salir de acá un segundo porque veo el clic, que capaz que es alguien que se quiere sumar. A ver, ya vamos aprendiendo con esto. Para quiere unirse acá, vista, admitir a todos. Listo, volvemos entonces. Entonces, ¿cómo charlamos? Se debe a la alteración en el desarrollo y fusión de los cojines endocárdicos, más o menos el 5% de las cardiopatías congénitas. Es una anomalía en la aceptación auricular, ventricular, ¿sí? Y de las válvulas AV. Está asociado a síndromes genéticos como la trisomía 21, es de los canales la mitad, un poco más de la mitad son chicos con síndrome de Down, también se asocia a otros síndromes genéticos y tenemos los 4 subtipos. El completo y el intermedio son bastante parecidos, por ahí lo que cambia en la anatomía de las válvulas y de los anillos tiene más significado para el cirujano cardiovascular y la reparación, pero se van a comportar como un paciente que tiene CIA grande, CID grande, mucho hiperflujo pulmonar, ¿sí? Un paciente con insuficiencia cardíaca que tengo que lograr que crezca para llevarlo a la reparación, idealmente entre los 3 y 6 meses. Si el paciente tiene mucha insuficiencia cardíaca y no llego a los 3 meses y capaz que se puede operar un poco antes y el resultado quirúrgico también va a ser un poco peor. Si el paciente anda muy bien, es un paciente que por ahí voy a poder operar un poquito más grande y más grande el tejido valvular, no solo el niño tiene más peso, sino que el tejido es como más maduro. Y entonces al momento, digamos, del cirujano de tener que suturar y separar en 2 válvulas diferentes, es mejor. El transicional y el parcial son los 2 parecidos y se comportan más parecidos a una sella. Esperen que ahí no se los estaba presentando. Ahí pasamos al próximo. Entonces, clínicamente, la fisiopatología, tenemos una CIA ostium primum, ¿sí? Con cortocircuito izquierda-derecha, una 6B con cortocircuito izquierda-derecha. La 6B es del inlet, es una 6B bien posterior, que no se va a cerrar ni achicar ni nada, digamos. Lo único que le puede pasar a esa 6B es seguir igual. Las válvulas AB tienen diferentes grados de insuficiencia, eso es algo también que miramos y en base a eso también es el pronóstico, qué válvula le tocó al paciente, más allá de que sea común, puede ser mejor o peor. Siempre tienen un agujerito del lado izquierdo que se llama cleft, por el cual pierden, ¿sí? Eso es una característica común de todos los canales. Son pacientes que sufren de hiperflujo pulmonar, van a tener pulmones húmedos, ¿sí? Al examen físico, un soplo sistólico eyectivo en foco pulmonar por el hiperflujo, van a tener un soplo sistólico regurgitativo según el tamaño de esa 6B. Un pulmón húmedo, saturan normal, por ahí la 6B es muy grande y a veces tienen algo de mezcla, entonces por ahí si somos muy minuciosos poniendo el saturómetro todo el día al canal, vamos a ver que si llora o en algunos momentos, sobre todo cuando son más chiquitos, que tienen resistencias pulmonares más elevadas, así recién nacidos, por ahí van a saturar un poquito menos, pero en líneas generales si el chico está arriba de 92, 95, nada, no le voy a poner oxígeno, ¿sí? En la placa de tórax vamos a ver cardiomegalia, flujo pulmonar aumentado y en el electro suelen tener hemibloqueo anterior izquierdo y bloqueo incompleto de rama derecha. La clínica del canal AV parcial, acuérdense, parecía una CIA grande. La del canal AV completo como una 6B grande. ¿Sí? El tratamiento médico es muy importante. Estos chicos tenemos que estarles muy encima estos primeros meses, preparándolos para la cirugía. Usamos diuréticos, furosemida, espironolactona, usamos enalapril, por ahí en ellos usamos dosis más tirando altas, capaz que pueden tener furosemida llegar a 3 por kilo, 4, que sabemos que no es lo ideal para sus riñones, pero a veces lo necesitas para que el chico pueda digamos, no tener una insuficiencia cardíaca compensada. Acuérdense, estos pacientes la vacuna antigripal, si nos toca periodo de invierno, si tienen menos de 6 meses, son candidatos de palivizumab antes de estar corregidos, ¿sí? Prevención de endocarditis bacteriana, bueno, no tienen dientes, ¿no? Pero de repente catéteres, procedimientos invasivos, siempre tener en cuenta que son 2 válvulas displásicas, tienen una CIB grande, entonces hay que estar atentos a eso. El tratamiento quirúrgico es entre los 3 y 6 meses para el canal AB completo, ¿sí? Alrededor del año para el canal AB parcial. Y siempre estos son estimativos y nos vamos a adaptar a cada paciente. Un canal AB completo tiene mucho hiperflujo pulmonar y si yo no lo opero antes de los 6 meses,
por ejemplo, no sé, la madre no vino al control o lo que fuera y tiene 8, incluso es de buena práctica hacerle un cateterismo antes para definir las resistencias vasculares pulmonares, porque son pacientes que pueden, digamos, si los opero tarde, ya no ser candidatos al cierre. Entonces, son pacientes que hay que verlos muy de cerca cuando son chiquititos, el control tiene que ser muy estrecho, cada 15 días, cada un mes en consultorio, hasta que lleguen a la cirugía, que no se nos tienen que perder. Acá en el hospital tenemos, de hecho, un par de canales que no están setados porque llegaron tarde, porque se perdieron el seguimiento, hubo uno en la pandemia que le dio miedo venir al hospital, no se operó, vino con 11 meses y era una Eisenmenger. Y bueno, y ese bebé tiene tratamiento de Eisenmenger, pero no la podemos corregir, ¿sí? La hemodinamia en general no se usa, son pacientes que con el eco suficiente para planear la cirugía correctora. Las CIA osteoprimo o las CB no son CBs que se puedan cerrar por hemodinamia, pero bueno, lo podemos usar en estos casos puntuales, estos pacientes que están ya medio pasados de edad, en donde yo sospecho que pueden tener hipertensión pulmonar, no reversible, digamos, porque todos estos pacientes con este flujo aumentado tienen presión elevada, pero reversible y es por flujo. Entonces, cuando yo sospecho que tal vez no es reversible, se cateteriza y se miden presiones. Y acá nos vamos a ir un poquito, directamente puse fisiología ventrículo único, porque para que nos entendamos, tenemos hipoplasia de cavidades izquierdas, tenemos cardiopatías con hipoplasia de cavidades derechas y tenemos ventrículos únicos. Son todos diferentes. Hay un montón de cardiopatías diferentes, pero básicamente cuando yo tengo una cardiopatía que no le permite al paciente sostener gasto cardíaco derecho e izquierdo en forma independiente, por la causa que sea, yo lo tengo que llevar a la fisiología de ventrículo único, que básicamente es un procedimiento o a partir de procedimientos paliativos en etapas, se logra que ese único ventrículo, esa única válvula B que tiene el paciente, le sirva para sostener el gasto sistémico y el gasto pulmonar sea en forma pasiva, que la sangre llegue en forma pasiva y no mediada por una bomba, un ventrículo derecho que bombea el pulmón, sino que llegue en forma pasiva al pulmón y entonces dejamos ese único ventrículo para que sea el sistémico, que bombea a través de la aorta o de la neoaorta que yo le construyo al paciente, según su cardiopatía, hacia lo sistémico, ¿sí? Lo vamos haciendo en etapas. Recordemos siempre que es un tratamiento paliativo, con esto no curamos a nadie. Hay algunos cirujanos que lo sostienen, digamos, como un tratamiento que realmente al paciente le da una muy buena calidad de vida y una muy buena sobrevida, siempre y cuando haya sido muy bien operado en el camino, lo cual es un poco difícil. Si uno revisa la bibliografía mundial, pacientes en circulación Fontan, pacientes con más de 20 años en circulación Fontan te dice que el 80%. Acá en Argentina se hizo un trabajo muy importante en donde la estadística ni a 20 era, creo que a 10 o 15 nos llegábamos al 50 por ciento de sobrevida y con muchas complicaciones en el camino. Lo que pasa es que también quienes defienden esta circulación te dicen, vos operás a no ser un traspuesto que en general tiene muy pocas complicaciones, o una anomalía total del retorno venoso pulmonar. Son dos cardiopatías muy graves de cirugía neonatal, pero que a largo plazo andan muy bien. Pero después todas las que tenés en el medio, vos operaste a un paciente de canal AB, ¿lo curás? Lo aceptás, lo corregís, ¿lo curás? No. Tiene riesgo de arritmia, tiene riesgo de insuficiencia, o sea, hacen insuficiencia de las válvulas AB, muchos necesitan reoperaciones. Entonces, en realidad el paciente con cardiopatía operada es un paciente que siempre va a tener seguimiento, que siempre va a tener comorbilidad. Entonces, esto, con los que defienden el ventrículo único te dicen, estos también, ¿sí? La calidad de vida en los reportes, digamos, de esta estadística mundial, los que lo defienden por ahí dicen que es muy buena, que tienen mínima intervención, pero bueno, después en el medio tenemos muchos pacientes que vemos que no les va tan bien. Todo esto se los explico porque cuando decimos paliativo es que le podemos ofrecer al paciente también si quiere cursar este camino. ¿Sí? O sea, no es incorrecto un bebé que nazca con una hipoplasia izquierda que la madre diga que yo no quiero. Y entonces se acompaña a ese niño y no se lo interviene, digamos, se lo acompaña hasta donde ese niño llega, no le pongo próstata, no le pongo nada y el niño se muere. ¿Sí? Entonces, y eso no está mal. En muchos centros, de hecho, se mantienen conversaciones con los padres, se les explica y los padres lo deciden, incluso acá en Argentina. Obviamente tenés que tener una familia que entienda lo que vos le estás explicando, tenés que tener un montón de cosas que muchas veces no las tenemos y a veces los diagnósticos nos llevan puestos y bueno, y se va haciendo lo que se puede hacer. Tienen
la fisiología del ventrículo único y la circulación Fontan tiene diferente pronóstico según la cardiopatía subyacente. No es lo mismo que me quede ventrículo sistémico, un ventrículo izquierdo que uno derecho. Por ejemplo, si el paciente tiene una hipoplasia izquierda, el ventrículo bueno que le queda es derecho. Con todas las características, tiene un ventrículo derecho que no tiene la anatomía para soportar una circulación sistémica. Entonces, ese ventrículo en general va a tener más complicaciones que el que, si yo tengo, por ejemplo, una atresia tricuspidia con una hipoplasia de ventrículo derecho y mi ventrículo sistémico es el izquierdo. Que estas cirugías se empiezan a desarrollar y los primeros pacientes candidatos eran los pacientes con atresia tricuspidia, en donde lo que tenían eran dos buenas aurículas, la tricuspidia cerrada, un ventrículo derecho hipoplásico inexistente y un ventrículo izquierdo bien desarrollado. ¿Sí? Acá les hice una fotito del Fontán, pero ahora lo vamos a ir repasando como de a uno. Estadio 1, el objetivo del estadio 1 es lograr un flujo sistémico seguro. Entonces yo tengo que tener, si no tenía una buena aorta, la construyo, ¿sí? Si tenía una buena aorta, porque no sé, era una atresia tricuspida y tiene una buena aorta, nada, no la toco, ¿no? Pero tengo que, la cirugía la voy a diseñar para tener un flujo sistémico seguro, un flujo coronario adecuado y un flujo pulmonar controlado, ¿sí? Ese ventrículo va a estar sosteniendo la circulación sistémica y pulmonar en estadio 1. Entonces acá les voy a mostrar estos dibujitos. Miren, este que está acá, fíjense cómo la aorta era como muy chiquitita, la pegó con la pulmonar, reconstruyó toda la aorta ascendente y el arco, ¿sí? Desconectó la pulmonar acá, de las ramas pulmonares. ¿Ven cómo la desconectó ahí? Y entonces, ¿cómo va a llegar la sangre al pulmón? Bueno, la va a bombear este único ventrículo a través de esta neoaorta. Estos son los vasos del cuello, tronco arterioso brachiocefálico. Acá viene la carótida y acá viene la subclavia. Y entre la subclavia pone un tubo de Goretex y lo une a la rama pulmonar. Esta es una fístula de Blaloctosin, o lo que decimos ASTE, anastomosis sistémico subclavio pulmonar derecha. Entonces este ventrículo va a pasar sangre por las coronarias, la circulación coronaria, por la aorta ascendente va a ir descendente todo el cuerpo y a través de la subclavia a la pulmonar, al pulmón. Suelen ser tubitos de 3,5 milímetros, que eso lo cose el cirujano, digamos, entre la subclavia y la pulmonar y bueno, le permite, digamos, al paciente mantener estos tres objetivos. Flujo sistémico, flujo pulmonar controlado, es decir, yo con este tubo le pongo un diámetro chiquito porque no quiero encharcar el pulmón. Porque yo al pulmón lo estoy, exacto, le estoy poniendo presión sistémica. Entonces le pongo un tubito chiquitito para controlar el flujo hacia el pulmón, que ese paciente no tenga un flujo que le dañe esa musculatura pulmonar, ¿sí? Que logre saturar ¿cuánto? 75-80. El QPQS que hablábamos antes, cuando yo tengo un QPQS igual a 1, el paciente satura 75 en estos pacientes, ¿no? Donde el mismo ventrículo va a bombear hacia los dos sistemas. Satura 75. Entonces imagínense que nos encanta el 75. No es malo. ¿Qué es malo? Abajo de 70. Abajo de 70 voy a tener que intervenir. ¿Qué es malo? 90. Tenés una fisiología de ventrículo único, la que sea, porque tiene el ductus, porque le puse una estrella en el ductus, porque le puse una fístula y satura 90. ¿Me pongo contento? No. Porque significa que le estoy dando un montón de flujo al pulmón y lo voy a lastimar. ¿Sí? Entonces intentamos que estemos entre el 75 y el 80. Son pacientes que tienen aspirina porque necesitamos que ese tubo no se tape. Porque si ese tubo se tapa, el gasto al pulmón es 0. Hipoxia muerta. Entonces es contra importante la aspirina. 3 a 5 miligramos por kilo por día. Y si tenemos que redondear, vamos para arriba siempre. Nunca para abajo. Sí, es muy importante transmitirle esto a las madres también. Si usted recibe un chico esto en la guardia y le preguntan medicación, la madre no le dice aspirina. Señores, la aspirina no se la está dando, o sea, es la primera pregunta. Después, si la fístula le quedó media grande, tiene el pulmón medio encharcado y capaz que tenga un diurético, capaz que tenga alguna otra medicación, o un enalapril, pero la aspirina siempre. Del otro lado, no les expliqué, este es un conducto de Sano. Esta es otra forma de dar un flujo pulmonar controlado. De vuelta tengo mi neoaorta reconstruida, ¿sí? Pero ahora lo que puse es el tubo de Goretex entre el ventrículo, se pone en el ventrículo, como bien arribita en el ventrículo derecho, y lo uno a las ramas pulmonares. Este es el conducto de Sano. Cuando ustedes escuchan cirugía de Norgut Sano, Norgut es la reconstrucción de esta aorta, esto es el Sano. Norgut anastomosis, Stancel Sano, Stancel es otra forma de reconstruir la aorta, pero también básicamente lo mismo, ¿sí? Aspirina.
Yo hice esta cirugía, le permito al paciente salir de este periodo neonatal, ¿sí? Crecer un poquito y después lo voy a llevar a la cirugía de Glenn, que es el segundo estadio. El Glenn bidireccional, lo que voy a hacer es el retorno venoso sistémico de la parte superior, o sea, de los brazos y de la cabeza, lo voy a direccionar directo al pulmón, ¿sí? Y ya lo voy a desconectar al pulmón de la circulación sistémica. Le voy a sacar la anastomosis y le voy a sacar el sano. Entonces ya, si toda la parte mi parte superior del cuerpo va a llegar en forma pasiva al pulmón. Un pulmón que ya bajó sus resistencias vasculares pulmonares, porque el chico ya nació, ya hizo su transición del periodo neonatal, ¿sí? Entonces, ya, si yo a ese pulmón le pusiera todo el gasto cardíaco, o sea, le pusiera las dos cavas, es como que le pondría demasiado flujo y no lo podría manejar. Entonces yo le pongo solo la cava superior. Y le digo, bueno, pulmón en forma pasiva va a manejar el gasto que venga solo por la cava superior. La cava inferior, fíjense, la dejo conectada a la aurícula derecha. Entonces este paciente cuando bombee por la aorta va a estar bombeando el gasto sistémico y lo que viene por la cava inferior. Un poquito, digamos, un poquito más. Y, y acá está el Glenn, sí, fíjense cómo la vena cava superior la desconecté de acá y la conecté directamente a las ramas pulmonares. Va a ambas ramas pulmonares, pero se llama bidireccional. Es una cirugía mucho más sencilla, con una morbilidad mucho más baja. O sea, la primera cirugía, primer estadio, tiene una mortalidad intraquirúrgica del 25%. Alta. Esto por ahí 3, 4%, 5%, mucho más baja. Con esto logramos un flujo pulmonar mucho más estable, ¿sí? Y la saturación objetiva acá es entre 80 y 85. Entonces son pacientes que ya empiezan a saturar un poquito más. Y el último es el Fontan, se realiza alrededor de los 2 años, se llama cirugía de Fontan-Kreuzer. ¿Ustedes saben que Kreuzer es argentino? Bueno, el señor Kreuzer, cuando desarrollan la cirugía de Fontan creo que es en Francia, creo que es un francés, ese mismo año acá en Argentina, el doctor Kreuzer desarrolla una cirugía similar y principalmente lo que él aporta es el concepto de la fisiopatología de cómo iba a funcionar esto. Ellos originalmente lo que hacen es usar a la aurícula derecha como bomba, como ventrículo derecho y que ese bombea al pulmón. La cirugía era distinta del túnel lateral de cavas que tenemos ahora, pero el concepto de la fisiopatología sí lo desarrolla Kreuzer con su equipo acá en Argentina en el mismo año que Fontan publica su primer paciente allá. Después se unen, empiezan a unir conceptos y al día de hoy, a nivel mundial, es la cirugía Fontan-Kreuzer. El hijo de Kreuzer es cirujano cardiovascular, se llama Guillermo Kreuzer, y en todos los congresos defiende la cirugía de Fontan capa y espada y te muestra sus estadísticas y cómo los pacientes andan tan bien. Y los que andan mal es porque los operaron mal. Porque el tubo no está bien hecho, porque el glande no está bien hecho, pero, pero bueno, realmente es un cirujano cardiovascular argentino, ¿sí? Así que bueno, eso es importante saber, el señor Kreuzer. Así que al Fontan no le vamos a decir más Fontan, le decimos Fontan Kreuzer, y en la bibliografía mundial se le dice así también, ¿sí? No, no es que solo a nosotros. ¿Qué hacen acá? Bueno, voy a sacar al paciente de la cianosis, voy a separar totalmente el retorno venoso sistémico del flujo sistémico por la aorta. Entonces, la cava inferior que estaba conectada acá en la aurícula, la voy a desconectar y a través de un tubo que pasa por afuera del corazón, lo voy a conectar en las ramas pulmonares. Este es el tubo lateral de cava, ¿sí? Cava inferior llega a los pulmones, cava superior llega a los pulmones en forma directa, el flujo es pasivo, llega porque el pulmón cuando yo inspiro tiene presión negativa y además la aurícula izquierda, si el ventrículo izquierdo tiene buena función y tiene una fin de diástole baja, es como que chupa y entonces eso hace que el retorno venoso sistémico llegue al pulmón en forma pasiva sin una bomba en el medio que lo esté impulsando, ¿sí? Para eso necesito un pulmón muy sano y una resistencia vascular pulmonar muy buena, con una diferencia entre la presión venosa sistémica y la presión en la aurícula izquierda de por lo menos 6, que haga que esto se mueva hacia el pulmón y del pulmón a la aurícula izquierda, ¿sí? Estos pacientes antes del Fontan siempre se los cateteriza, se miden bien las presiones, se revisa la anatomía. Como un sistema tan límite, no tiene que tener nada de gradiente en la aorta, el arco tiene que estar perfecto, el glande tiene que estar bien alineado perfecto, o sea, todo tiene que estar muy bien alineado para que los gradientes me den y funcione. Paciente con un Fontan satura normal, siempre, porque yo separé las dos circulaciones. Ahora, en la evolución, digamos, de esta cirugía, ahora lo que se hace, la mayoría de los pacientes son fontanes fenestrados. Acá fíjense cómo el tubo, ¿ven esta flechita acá?
El tubo que pasa por al lado de la aurícula le hacen un agujerito. Entonces tenés un poquito de sangre que viene por la cava inferior llegando a la aurícula. Ayuda mucho en el postquirúrgico, le mejoras la precarga, el paciente se recupera mucho mejor de la cirugía de Fontan, a expensas o con qué lo pagas con un poquito de cortocircuito derecha-izquierda. Entonces por ahí el paciente con fístula, de acuerdo a cuánto use la fístula, va a saturar 90, 92. Entonces, bueno, también le pregunto al paciente, ¿tiene fístula o no? Si tiene fístula, puede ser normal que sature menos de 98 100. Si el paciente no tiene fístula, debería saturar normal. Acá fíjense cómo está la cava inferior conectada y acá cómo está ya el Fontan hecho. ¿Sí? Ahí tienen el dibujito. Estos pacientes en general quedan anticoagulados, aunque hay algunos centros quirúrgicos que los tienen antiagregados. Nosotros en Argentina la mayoría de las veces los pacientes están anticoagulados. Algunos pacientes puntuales que tienen contraindicación de anticoagulación por otra cosa pueden estar antiagregados y también está bien. Pero bueno, en general son pacientes anticoagulados porque necesitamos que esta fenestra no se tape, que este tubo que es de prótesis no se tape, etc. ¿Y alguien quiere preguntar algo? Sí, una consulta. El niño que está ahora en la UCI. Gordillo, sí. Sí, ¿él cuál tiene? O sea, Acá. como un Glenn. Gordillo tiene una anatomía bastante complicada porque tiene un situs inversus, tiene dextrocardia y eso, más allá que uno dice, bueno, está al revés, técnicamente para el cirujano, alinear los flujos y las cavas y todo es más difícil. Es más difícil esto, como les he dicho, tiene que funcionar perfecto, tiene que estar alineado perfecto para que no hayan gradientes y el sistema, digamos, funcione. Entonces, ya en dextrocardia, en situs inversos, ya viene complicado. Además, él lo que tiene es un ventrículo único tipo canal. Eso tiene un solo ventrículo, no es que tiene uno mal desarrollado, tiene un solo ventrículo con una sola válvula B que es muy displásica y una CIA como usted, un primum grande. Entonces, otra cosa importante, estos pacientes tienen que tener las dos aurículas muy bien conectadas porque esa sangre que llega por las venas pulmonares tiene que pasar perfecto, digamos, al ese ventrículo sistémico. Que si es del lado derecho, pasa la aurícula derecha al ventrículo derecho. Sí, sí, por ejemplo, tiene una hipoplasia izquierda. Bueno, este tiene una CIA muy grande, mezcla, hermoso. De ahí pasa, mezcla lo que viene por la cava inferior y lo que viene por las venas pulmonares. Pasa al ventrículo único. Ese ventrículo único tenía muy buena función. Pasa adelante. Ese ventrículo único tenía muy buena función y el paciente estaba, la verdad, que bastante estable. De hecho, no tuvo una primer cirugía. Él directamente fue al Glenn porque su aorta era buena. Él tenía la aorta y la pulmonar saliendo de este ventrículo único así como estaban. Y la pulmonar tenía una estenosis severa. Entonces, de alguna forma, él tenía un flujo pulmonar controlado, tenía un flujo sistémico garantizado y tenía buen flujo coronario. Entonces, a este no necesitó primera cirugía, fue directo al Glenn. En el Glenn lo que hicieron fue sacar la cava superior, derecha, que en realidad está a la izquierda, y le hicieron un Glenn izquierdo. Y con eso andaba bastante bien y tenía buena función. Y de repente en el último control tiene una disfunción severa, lo que hace que aumente mucho la presión en el ventrículo y lo dilate y la válvula B única disfuncione más. Entonces tiene insuficiencia severa, o sea que tiene una presión alta en sus aurículas. Y entonces eso en forma pasiva congestiona el pulmón. Y entonces este Glenn y esta cava superior que quiere drenar en las pulmonares, de repente se encuentra una presión más alta para drenar. Entonces puede ser que funcione un poquito. Igual si los edemas no son arriba, porque hoy lo ha revisado Fede y tiene edema escrotal y tiene edema en miembro inferior externo. O sea que este niño tenía unos papás con muy mal medio social, poquita alerta, fue al control de rutina con nefro porque es monorreno y la nefróloga lo vio en mal estado general. Lo derivó al pediatra. El pediatra lo ve en mal estado general. Nos dice, che, voy a internar a este niño, véanlo, ahí lo vimos. Y se diagnostica la insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular severa e insuficiencia mitral severa. Y digamos, con ese niño que, o sea, ¿qué es lo que sigue? Bueno, entonces yo les dije que un Glenn debería saturar 80-85. Bueno, entonces yo le pregunto. No saturás, yo lo saturo 80. Bueno, era saturometritis, porque yo lo saturé 80. Antes de internarlo lo saturé yo 80. Satura bien. Yo por eco veo el Glenn con buen flujo. Hoy le hace Feder un eco, otra mano, otro operador,
ve lo mismo, un Glenn con buen flujo. Entonces, la verdad que el Glenn no está tapado, porque obviamente lo que hay que descartar es que se haya tapado el Glenn y ahí si es quirúrgico no podemos hacer mucho más nosotros. Pero el Glenn por eco se ve que tiene muy buen flujo. Tal vez no tiene tanto flujo porque tiene presión alta el sistema, pero no hay nada anatómico que yo pueda corregir. Lo que yo tengo que hacer es bajar las presiones al sistema. Y entonces, ¿cómo le bajo la presión al sistema? Con tratamiento de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Este chico para ir a un Fontán primero no tiene edad, tiene que tener por lo menos 2 años y tiene que tener buena función, tiene que tener presiones bajas, tiene un montón de cosas que no tiene, probablemente se quede en el Glenn. Y la duda es, ¿tiene algo agudo, una infección que empeoró su función, que puede ser, o estamos viendo la evolución natural de su sistema, que realmente él no era un buen candidato al camino univentricular? Claro, O sea, tal vez él se quede en esto. sí. Porque tiene un montón de cosas más. Porque tiene esplenia, porque es monorreno, porque de vuelta es un sitio inverso en dextrocardia, porque la válvula que va a ser sistémica es una válvula mala, porque podrías tener una atresia tricuspide con una válvula mitral normal, y entonces tu válvula sistémica es una mitral, y entonces ya es otra cosa. Sí. Pero tu válvula sistémica es una válvula B común y displásica en este niño. No, Las posibilidades de sostener una buena circulación son menos, ¿sí? Así que sí. y en el caso de un niño que se le hace la cirugía, viene bien, cada cuánto son los controles. Bueno, dependiendo del estadio, pero entre el primer y segundo estadio, muy, muy frecuentes, pero ahí nosotros cardio una vez por mes. Y por ahí, si se puede intercalar con un pediatra que lo va viendo, entonces cada 15 días alguien lo tiene acostado en la camilla y lo revisa, sería espectacular. Igual depende mucho cada centro, las posibilidades del paciente, etcétera. O sea, hay algunos programas en hospitales grandes que tienen comunicaciones telefónicas con la familia y hacen un seguimiento telefónico y presencial, digamos, muy, muy estrecho hasta la segunda cirugía. Después del Glenn, en general la circulación es mucho más estable y los chicos andan bastante mejor. Por ahí, dependiendo también la alarma de la familia y todo, capaz que les puedas estirar el control un poquito más cada 2, 3 meses. Pero hay pacientes que lo seguís viendo una vez por mes, porque dependiendo del paciente. Y después del Fontán, no, para el que completó el Fontán y el chico anda muy bien, capaz que cada 6 meses lo ves. Estos venían al control, tienen muy poca alerta, digamos, no es que no lo quieren cuidar, los papás sí lo quieren cuidar, lo que pasa es que no se dan cuenta. El chico realmente estaba en muy mal estado general, muy quejoso, lloraba de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Y no, llora porque no le hice no sé. Y no se digo, mamá, ¿cuántos pañales le cambiaste ayer? O sea, cero. Sí, por eso, esa es otra cosa que lo hace muy mal candidato para esto. Bueno, les muestro el servicio, ahora les voy a mostrar una foto de verdad. Les mostré a ustedes mal, ¿no? O eso se los voy a mostrar, no, al de enfermería. Bueno. En el servicio somos 7 médicos, 6 cardiólogos infantiles y la Meli que es terapista. La Meli es médica pediatra, terapista, especializada en recuperación cardiovascular, ¿sí? Esta es la Meli Jofre. La van a ver en la terapia, pero puede tener más contacto con ustedes porque ella viene más como desde la clínica, ¿no? Sabe un montón, aprovechenla, sabe muchísimo y es muy, muy buena médica y muy buena persona. Entonces aprovechenla y pregúntenle. Guille Correa es cardiólogo infantil, ustedes ya lo conocen, el segundo que llegó al servicio, funda el servicio de la doctora Teresita Herrera, que es la primera cardióloga que llega a San Juan, y 10 años después llega Guille Correa, los dos formados en Buenos Aires, en el Garrahan. Después, en cronología, la Vanessa Gay, cardióloga infantil, ella también hace su formación acá en San Juan y después va al Garrahan y rota un año y pico allá y obtiene su título allá. La Lore Más es nuestra secretaria técnica y Fernanda Lara es técnica de electro y ella hace los electros y también un poco nos ayuda con la parte de secretario. Falta el Julio, que es el secretario de verdad, que no es técnico. Y después acá después de la Vane llego yo, que yo también me formé en Buenos Aires, yo me formé hice pediatría en el Italiano de Buenos Aires y después hice cardio infantil en la beca que se hace junto con el Garrahan. Yo terminé mi especialidad, me quedé un año más y me vine. Después atrás mío viene el Mauri Segura, él estudia en La Rioja, hizo pediatría en La Rioja y después hizo cardio en el Hospital de Niños de La Plata, vuelve a San Juan, sus pagos, post cardio. Y el Fede Morales
El Fede Morales estudió acá, hizo su residencia en neonatología acá y después empezó a formarse acá en nuestro servicio y se fue como la Vane a rotar un tiempo al Garrahan para después terminar su especialización. Y eso somos todos. Es hermoso. Muchas gracias. Esta clase se le ha pasado a la Mary para que la suba. Nada, lo que necesiten, se le pueden acercar, nos pueden preguntar.